Buenas y bienvenidos al canal. Corría el año 1555 y un médico, filósofo, matemático, alquimista y astrólogo francés, de nombre Michel de Notre Dame, escribió un libro llamado Les Prophéties, que en español significa Las Profecías. Se trata de una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. Debido al contenido del libro y para que no se le acusara de brujería, en aquella época escribía de manera elusiva y utilizando un lenguaje críptico y metafórico, por lo que cada año expertos de todo el mundo se esfuerzan en descifrar las profecías escritas. Entre sus muchas profecías destacan el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el ascenso al poder de Adolf Hitler o las bombas nucleares. Profecía 1. La muerte de un líder político. La cuarteta dice lo siguiente: la muerte repentina del primer personaje. Será cambiado y pondrán a otro en su reino. Esto señala, según los expertos, la desaparición física de un miembro importante de la comunidad política internacional. Para algunos podría ser Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, para otros la reina Isabel de Gran Bretaña y otros sugieren que habla de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Profecía 2. Dramáticos efectos del cambio climático y fuertes fenómenos naturales. La cuarteta dice: como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del Mar Negro casi hervirán. En este sentido, los expertos señalan que Nostradamus visualizó una tormenta solar de dimensiones inéditas, el derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar. Además, pronosticó terremotos, inundaciones y grandes sequías. Profecía 3. Hambre e inflación. La cuarteta dice: la miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto precio del trigo. Según los estudiosos, señalan que después de estos 2 años de pandemia y cambios políticos en todo el mundo, para Nostradamus el 2022 estará señalado por una nueva y fuerte crisis económica global. Profecía 4. El fin de la Unión Europea. La cuarteta dice: templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Algunos especialistas han determinado que, tras el Brexit y la determinación del Reino Unido de no formar parte de la Unión Europea, es probable que más países tomen el mismo camino y se decida acabar con esta comunidad. Profecía 5. Una gran ciudad será atacada. La cuarteta dice lo siguiente: alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Los intérpretes del gran astrólogo sostienen que este verso sugiere la posibilidad real de que una importante ciudad europea padezca el bloqueo de una nación rival. Las principales candidatas son Londres y París, y el motivo podría ser una actividad terrorista o bien la actual pandemia del COVID-19. Estas son las predicciones que, según los expertos, Nostradamus profetizó en su día. Pero las cuartetas pueden ser interpretables de diversas maneras. Según mi manera de interpretarlas, podrían ser las siguientes. En la primera profecía, según mi opinión, el primer personaje del momento, sin duda, es Joe Biden, y dada su edad, ya tiene 79 años, puede ser del todo normal su fallecimiento. Mi pronóstico: muerte de Joe Biden. En la segunda profecía, fijaros bien, habla del sol, de una cabeza parecida al sol, de mar resplandeciente, del Mar Negro y que los peces casi hervirán. Si una cabeza como el sol, que podría ser un gran cometa o un asteroide, cayese en el Mar Caspio, vecino al Mar Muerto, podría ser perfectamente el mar resplandeciente, ya que se calcula que el Mar Caspio tiene unos 50 millones de barriles de petróleo y casi 8,4 billones en B, de metros cúbicos de gas natural bajo su lecho marino, y en el mar vecino, el Mar Muerto, probablemente los peces hervirían, por lo que yo deduzco que habla de una catástrofe en esta zona. Mi pronóstico: catástrofe en la zona del Mar Caspio y alrededores. En la tercera profecía, cuando se refiere a que la miel costará mucho más que la cera de las velas, prácticamente habla de que los productos alimenticios subirán de precio una barbaridad.
También habla del trigo. El país que consume más trigo es China, por lo que este país pueda estar involucrado en la subida repentina de precios en los productos alimenticios. Mi pronóstico: inflación que viene de China. En la cuarta profecía dice: templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Puede que se refiera a una crisis en la religión, ya que los templos sagrados en el tiempo romano puede ser perfectamente el templo de Jerusalén. Rechazar los cimientos de su fundación equivale al derrumbe de sus orígenes y sus creencias, generadas por algún descubrimiento que deteriore las creencias originales. Mi pronóstico: crisis religiosa. En la quinta profecía dice: alrededor de la gran ciudad habrán soldados alojados en campos y suburbios. Bajo mi opinión, se puede referir a Nueva York. Habrá saqueos y los soldados heridos irán a Europa para refugiarse y tener ayuda, ya que en el texto original dice: todo alrededor de la gran ciudad serán soldados alojados por campos y pueblo. Dar el salto a París, Roma incitada, sobre el puente será hecho gran saqueo. Mi pronóstico: crisis en Nueva York en la que intervendrán militares. Pues bien, aquí quedan las profecías y mis pronósticos, y al final del año 2022 sabremos quién se ha acercado más. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribíos y activar la campanita para estar al tanto de próximas noticias. Un saludo.